En 2024, mientras una mujer celebraba su boda, una chica desconocida apareció de repente intentando hacerse pasar por un gato, acercándose cada vez más al altar. Sin embargo, esto no pasó a mayores. En 2020, Francia presentó el primer caso de lisantropía clínica en un niño de 12 años, el cual se negaba a participar en una excursión escolar debido al miedo a la luna llena, mismo niño que 2 meses atrás fue llevado a urgencias por aruñar y morder a otros alumnos. Dicho niño, poco tiempo después, fue diagnosticado con trastorno esquizofrenimorfe, un trastorno mental bastante grave para un niño, caracterizado por síntomas similares a la esquizofrenia, pero que a diferencia de esta misma, no es algo crónico y puede ser tratado de 1 a 6 meses. Ahora, gracias a este último caso, se empezó a hacer más popular el nombre de una comunidad que hasta antes de 2020 no era tan conocida, la comunidad de los Therians. Yo soy Benditas y sean bienvenidos a esta comunidad es peor que los furries. Pero antes de continuar, este video está patrocinado gracias a los miembros del canal y a todos ustedes por apoyar este contenido, así que gracias a Dolux por seguir siendo parte de este raro canal y a todos ustedes por igual. Dicho esto, podemos continuar. La comunidad de los Therians es una de las comunidades más criticadas de internet, después de los furries, obviamente. Pero es importante entender qué son los Therians primero que todo, y por qué hasta los mismos furries los odian y atacan. Ser Therian no se trata de, entre comillas, creerse un animal de forma literal muchas veces, como la mayoría de ustedes piensan. Es más una identidad espiritual o psicológica tan profunda que define quién eres. Pero ojo, no quiero que se confundan, esto no es una orientación sexual, para nada, y esto va más relacionado con la teriantropía, la cual es una creencia que consiste en sentirse como un animal, y si bien la definición oficial es esa, es muy distinta en cada persona que lo practica. Por ejemplo, la mayoría de los Therians lo sienten a nivel espiritual, otros como si fueran un híbrido entre humano y animal, y otra parte, y es la que más se da de qué hablar, son las personas que creen que son animales que reencarnaron en humanos. Por eso no es tan difícil encontrar miembros de esta comunidad actuando como animales, y por estas mismas diferencias es que se atacan entre esta misma comunidad. Uno de los casos que tomó más popularidad fue el caso de Toko, el cual es un hombre que pagó más de $20,000 por un traje hiperrealista de un perro Row Collie, el cual logró no solo ayudar a la popularidad de esta comunidad, sino que también mostró qué tan lejos se puede llegar. Si bien este caso de por sí no es tan malo y solo mostró qué tan lejos puede llegar a ser un Therian, quiero que entiendan que esto es un proceso de años y que no es nada nuevo. Y pasa lo mismo con los propios miembros de esta comunidad. Una persona no se vuelve Therian de la noche a la mañana, es un proceso de bastante tiempo, llegando muchas veces a más de una década, y ese es uno de los principales problemas que ha desarrollado esta comunidad a lo largo del tiempo, y esto se debe a la mayoría de problemas que puede conllevar ser parte de esta comunidad abiertamente, como el hecho de que no es solo un problema a nivel físico con el tiempo, sino que también a nivel mental y social. Y es que gracias a que últimamente la mayoría de personas, entre ellas niños y adolescentes, lo romantizan y lo comparan con la comunidad furry, cuando una no tiene que ver nada con la otra, esto causa que se generen conflictos entre estas dos, e incluso dentro de la propia comunidad Therian. Y esto es una realidad que lamentablemente hace que el ser Therian ya esté estigmatizado como el güey furro rarito que se cree perro y solo quiere atención. Pero igual que con la comunidad furry, no podemos limitarnos a pensar eso, solo por unos pocos raritos que muchas veces ni siquiera representan a esta misma comunidad. En 1992, mediante Usenet, un sistema de comunicación que se utilizaba como tipo foro, algo parecido a lo que hoy en día sería Reddit, surgieron las primeras bases de esta comunidad. Todo esto en un grupo conocido como Hold.horror.werewolves o AHWW, un grupo que como muchos otros no manejaban ningún tipo de moderación o líder como tal, por lo cual hasta el día de hoy el creador de este grupo sigue siendo un misterio. Pero volviendo al grupo como tal, este manejaba exclusivamente temas sobre hombres lobo, tanto así que muchas veces se debatía sobre la existencia de estos. Sin embargo, el tema de los hombres lobo nunca fue tan popular, lo cual causó que el grupo fuera bastante difícil de encontrar, y esto sumado a que recibía muy poco tráfico, con apenas 2 o 3 publicaciones al día, no ayudó en nada a que esto cambiara. Poco tiempo después, el tráfico del grupo empezó a incrementarse de una manera exponencial. Todo esto gracias al cambio de temática que hicieron en el grupo, dejando el tema principal de los hombres lobo aparte y ampliando más el concepto de este, y con esa popularidad
popularidad que estaba alcanzando el grupo, se introdujo el tema de la teriantropía moderna, y con esto dando paso a que más personas hablaran del tema, pero no sería hasta una publicación que el grupo sería conocido como la cuna de los Therian. Dicha publicación impactó bastante, y es que trataba del primer Therian del grupo en publicar abiertamente que no era humano y se identificaba como un murciélago. Desde niño he tenido sueños extraños con murciélagos. A los 5 años soñaba que entraban por la ventana, cubrían el dosel de mi cama y me elevaban hacia una noche estrellada. A los 13 años desperté con un murciélago real mirándome a pocos centímetros de mi cara, y a los 17 comenzaron los sueños en los que yo mismo era un hombre murciélago. En ellos soy invulnerable y hasta he usado sonar para ver en la oscuridad. He salvado a mi primo de una jauría de perros. He luchado contra vampiros y hasta he enfrentado a alienígenas, aunque sin éxito. También he volado sobre océanos, explorando ciudades en ruinas, cazando palomas en pleno vuelo y descubierto civilizaciones perdidas bajo el agua. En mis sueños soy libre. Salto desde edificios, extiendo mis alas y me elevo. Si pudiera elegir, me quedaría con esta forma lisántropo, porque sé que los murciélagos son mi verdadero espíritu. Si bien puede que esto sea un poco alucin y bastante extraño, siento que es una buena interpretación de lo que viven los miembros de esta comunidad. Sin embargo, este no fue el único evento importante, ya que el 18 de marzo de 1996 se propuso la idea de un día para aullar, en un hilo llamado Día Internacional del Hombre Lobo. Durante las semanas siguientes se propusieron varios nombres e ideas para ese día. Mientras las semanas pasaban, un miembro señaló que el nombre Día Internacional del Hombre Lobo era bastante excluyente y que muchos teriantropos quedarían fuera, con esto refiriéndose a los demás miembros del grupo que se identificaban con otros animales que no fueran un lobo. Por lo que al final se decidió ponerle como el día de la teriantropía, el cual dio paso al evento más grande de este grupo, el aullido de la primera cosecha. Este evento es básicamente una reunión en persona o con piel, como muchos les gusta llamarlo, donde miembros del grupo lo utilizan para socializar, conocerse, aullar a la luna, saltar sobre hogueras y en general compartir entre todos a lo que ellos llaman una cibermanada. Ahora, esto es muy lindo y todo, pero lo que diferencia a esta comunidad de la actual es que al ser pocos y no estar tan acostumbrados a expresarse así en el mundo real, esto da para muchos malentendidos y conflictos entre estos mismos y con muchas personas ajenas a esta comunidad. Todo esto se puede saber gracias a las entrevistas que les hicieron a algunos miembros de este grupo recientemente. Una de ellas la narramos en directo, y aunque algunas opiniones sobre esta comunidad se centran en decirles a raritos, después de leer toda la entrevista llegamos a una conclusión bastante interesante. Pero como sé que tú, señor de 40 años con ganas de sacarme los órganos, no estuviste ahí, les resumiré un poco de esto. La entrevista comienza presentando a Bear X, un hombre de 52 años que lleva identificado como Therian desde los 70. Según él, siempre sintió que estaba destinado a nacer como un oso. Después de esto, el entrevistador le pregunta su definición sobre la teriantropía, a lo cual responde que su definición ha cambiado con los años, contando como antes la veía como algo espiritual, pero con el tiempo se dio cuenta que era algo más bien tirando al lado de la psicología, incluso vinculándolo con la neurodiversidad. Ahora, ¿qué es la neurodiversidad? La neurodiversidad es una idea que promueve la aceptación e inclusión a personas con diversas formas de pensar, comportarse o aprender, buscando que se les acepte en lugar de curarlas. Básicamente, si algo está mal o tiene alguna diferencia en el funcionamiento de su cerebro, es algo normal y es parte natural de la condición humana, y no deben ayudarte a quitarlo o a mejorar, sino aceptarlo tal y como es. Si bien al escuchar esto puede que pienses que es algo bonito, pero cuestionable el hecho de que si se puede ayudar a una persona no lo hagan e intenten hacer que los demás lo acepten. Investigando más de su propósito en general, me di cuenta de que es todo lo contrario. Lo que realmente se busca con esta idea no es aceptar y dejarlo así, sino valorar y reconocer las diferencias neurológicas, como podrían ser la dislexia o el autismo, y empezar a darles entornos seguros en los que se adapten y no solo verlos como algo que necesitan corregir a la primera. Y con esto creo que ya entendemos lo que quería decir Bear X. Volviendo a la entrevista, Bear X cuenta que desde niño, entre los 6 y 8 años, sentía que no era humano, y en su afán de saber qué le pasaba empezó a entrar al mundo de los Therians, y así conociendo al grupo, donde al final encontraría que no era el único que le pasaba esto. Lo más fuerte es que cuenta que vivió con disforia de especie cada vez más evidente, y es que cuando una persona experimenta esto es súper complicado tratarlo, ya que ataca demasiado en la forma de inconformidad de su propia imagen, como que sientes que ese brazo no es tuyo o que estás atrapado en un cuerpo ajeno, y todo acompañado con alucinaciones en las cuales ves
crees que eres un animal, algo que en los últimos años ha experimentado, muchos de estos siendo cambios fantasmas, como sentir patas, llegando a rogarle a Dios que le diera el cuerpo correcto. En sus palabras, pasé muchas noches oscuras rogándole a Dios que me diera el cuerpo correcto. Esto es algo que no solo pasa en esta comunidad, y muchas veces el sufrir de esto no significa que te veas como un animal. La mayoría de estos casos son relacionados con partes del cuerpo que sientes que son de otra persona, y muchas veces esto es relacionado con algo psicológico que puede llevar a la mutilación de ese miembro, y si no, a la depresión y seguidamente al suicidio. Ese es un tema delicado y bastante cuestionado que me gustaría tratarlo en el próximo video. Así que por el momento quedémonos con que es la sensación de no ser tú mismo aunque lo seas. X, después de todo esto, empieza a contar cómo en los años 90 era impensable hablarlo en público, siendo que solo se lo dijo a su novia de aquel entonces, hoy en día su esposa, y ella le respondió: a nadie le gusta tanto los osos sin que haya algo más profundo. La entrevista sigue y llega al punto de donde se le pregunta sobre la comunidad actual, a lo que X critica que la comunidad actual es muy fragmentada y que se ha diluido la espiritualidad que antes lo definía, siendo que en los años 90 todo giraba en un entorno con la conexión con la mitología, más que hoy en día muchos lo ven como una moda o un simple juego de niños en internet. Y ojo con esto, si bien él cree que las redes sociales han ayudado a que los jóvenes no se sientan solos, siente que al mismo tiempo han trivializado la teriantropía, creando la idea de que son solo niños o jóvenes raros los cuales les falta atención. Y con esto creo que ya podemos dejar esta entrevista de lado. Y si bien me faltó agregar mucho de esta entrevista, si les da curiosidad les dejaré el link de esta entrevista aquí abajo junto a otra entrevista que se hizo hace poco tiempo, pero esta vez en Discord. Volviendo al tema del grupo, a medida que este se hizo más conocido, en 1999 el grupo empezó a decaer bastante, y todo esto por trolls que entraban para burlarse de ellos, lo que hizo que mucha gente abandonara el grupo y poco tiempo después desapareciera y se borrara mucha de la información que al día de hoy me hubiera ayudado con este video. Pero en 2010 hicieron otro, así que no es un final tan triste, y creo que con esto ya es mucho más fácil entender esta comunidad. Sin embargo, como sabemos, a partir del 2020 se empezó a popularizar más la comunidad Therian, más que todo en Estados Unidos, mostrando cómo vivían su día a día y sobre todo romantizando esta creencia de ser un animal o identificarse como uno, usando máscaras o caminando en cuatro patas. Sea como sea, los Therian son una comunidad que a lo largo de su historia demostró que no siempre fueron los que son al día de hoy, una comunidad sumamente dañina y tóxica y sobre todo enferma al punto de romantizar lo que podría ser un posible trastorno. Sin embargo, lo que más me impactó fue que un gobierno creara una guía para empatizar con los niños de esta comunidad. Pero antes de decirles por qué obviamente esto está mal, les voy a dar el contexto completo. En febrero de este año, el periódico The Times publicó un artículo donde mostraban cómo el gobierno de Canadá financió una guía la cual buscaba que la gente empatizara con los niños Therian. Dicha guía causó bastantes conflictos y críticas, lo que causó que poco tiempo después se modificaran y borraran todo lo relacionado a la comunidad Therian. Ahora no encontré dicha parte de esta guía, y este periódico británico sigue una línea bastante conservadora y no liberó dicho documento, pero gracias a múltiples testimonios oficiales se podría decir que sí existió en algún punto. Ahora dejémoslo como un tal vez. Lo importante ahora es saber por qué querían enfatizar en la empatía, y es que estamos hablando de niños que aún no tienen la suficiente experiencia y madurez para tomar decisiones así, y es que se puede empatizar con una persona mayor porque ya tiene la madurez y el conocimiento de afrontar los problemas que esto conlleva, pero un niño o un adolescente simplemente lo hacen por moda o por imitación, y que un gobierno haya hecho dichas guías deja ver lo tan ignorantes que son con un tema así. Y aquí no estamos hablando de una orientación sexual, sino de una creencia, y esto es algo que no se puede tratar en una guía. Quiero que entiendan esto. Como todas las comunidades, la comunidad Therian ha contado desde sus inicios con demasiadas polémicas, y actualmente hay bastantes personas que desconocen qué son y los comparan con la comunidad más parecida a ellos, criticándolos por cómo viven o cómo se comportan, haciendo este tipo de comentarios y burlándose de ellos, y esto está realmente mal. Sin embargo, el andar en cuatro patas no le hace bien a ningún cuerpo que no sea un animal, y eso es porque somos humanos, y el que te sientas que eres un animal no cambia el hecho de que físicamente no puedes hacer lo que ellos hacen. No eres un perro, no puedes simplemente andar siempre de esta forma porque tu cuerpo no está diseñado para eso, y no puedes volar porque no eres un murciélago. En conclusión, las modas pasan, y si realmente te sientes como un animal a nivel espiritual o algo parecido, intenta separar tu creencia de
de tu vida cotidiana, porque el que te sientas como un animal, ya sea perro o gato o cualquier animal, no es excusa para comportarte como uno. Sin embargo, si es lo que te gusta, mientras no le hagas daño a nadie y entiendas que hay muchos espacios y eventos para esta comunidad que tanto amas y aprecias, donde puedes comportarte como te sientes y estar reunido con personas iguales a ti, hazlo, pero mantén separado ese espacio de tu vida cotidiana. Bien, si este video te gustó, me podrías ayudar con un like. Si no te gustó, una enorme variedad de videos como ¿sabías que tengo un video sobre el contenido infantil en YouTube? Yo soy Bendita, su guarachero favorito, y espero verlos en un próximo video. Los quiero en serio, bye. Soy chica, es la única animatrónica.